Buenas noches. Siguiendo con el tema de plan de negocios, el día de hoy vamos a hablar sobre lo que es el diseño del proceso y la disposición de una planta de producción o un modelo de trabajo. O sea, este tema de disposición puede utilizarse tanto como para una planta de producción como para distribución de oficinas o cualquier elemento de trabajo donde haya que acomodar equipos, personas, y entonces son los temas que se pueden aprovechar. Eh, Dentro de el tema de proceso, vamos a empezar hablando un poco de la calidad, porque es lo que nos va a llevar a tener el proceso adecuadamente funcionando. Y ayer habíamos empezado a tocar este tema. Eh, Nosotros debemos saber que la calidad, si bien es muy subjetiva, porque mucha gente puede pensar que es bueno, es malo, es muy relativo, pero la calidad como definición podemos saber que es la conformidad relativa con las especificaciones. O sea, como ayer en un momento dado les adelanté, es el grado en que un producto cumple las especificaciones del diseño que nosotros hicimos. O sea, si yo dije que iba a tener 2 metros de largo, que tenga 2 metros de largo, que no tenga 2 metros 5 ni 2 metros 10, sino tengan todos 2 metros. Eh, y otra definición es la propiedad o conjunto de propiedades inherentes a una cosa que permiten apreciarla como igual, mejor o peor que las restantes. Esa es la parte subjetiva. El hecho de las especificaciones es lo que con el tiempo ha permitido la producción en serie. ¿Por qué? Porque todas las piezas son intercambiables. O sea, cuando yo compro un repuesto para una máquina, cuando yo compro un repuesto para un auto, cuando yo compro un repuesto para una lavadora, todos son exactamente. En los inicios de la era industrial, uno de los problemas que habían era que la maquinaria y las piezas se hacían artesanalmente. Entonces, cuando había que reparar algo, había que hacer la pieza desde cero. Cuando empezamos a trabajar con especificaciones, esto se solucionó. Y vivimos el mundo actual donde todo es intercambiable realmente. Entonces, yo dentro de los temas de calidad, yo tengo la calidad de diseño, que es el grado en que un producto o un servicio se ve reflejado en su diseño. La calidad de conformidad es el grado de fidelidad en que el producto es reproducido respecto a su diseño. La calidad de uso, que ha de ser que el producto sea fácil de usar, seguro, confiable. Y de ahí viene la parte de que el cliente es nuestro nuevo objetivo. ¿Y esto qué significa? Esto significa que esa calificación subjetiva de la cual hablábamos de me gusta o no me gusta, es importante porque es la que va a determinar que el cliente compre o deje de comprar el producto. Entonces, regresando al tema del proceso, nosotros vamos calidad en el proceso. Nosotros tenemos por un lado a los proveedores, por el otro lado a los clientes y en el medio un proceso productivo. Como les digo, esto puede ser un bien o un servicio. ¿Ok? Durante el proceso productivo, nosotros vamos a darle un valor agregado. O sea, vamos a construir algo.
Y ahí vamos a juntar una planta de producción con el trabajo, la mano de obra, la tecnología con el know-how, o sea, la tecnología con el cómo hacerlo. ¿Para qué? Para que el cliente reciba lo que quiere. Entonces, ese es el proceso que nosotros hacemos. Y entonces, nosotros tenemos que tener nuestros proveedores y tenemos mano de obra, tenemos métodos, materiales, máquinas, medio ambiente y tenemos como misión una interacción con los procesos con el objetivo de darle un valor agregado repetitivamente. Ahora, como les digo, esto también va al tema de los servicios, o sea, cuando yo doy un servicio, el mantenimiento a un equipo o demás, todo esto tiene que darse de igual manera. Entonces, para yo poder saber que esto está bien, tengo que medir y comparar recursos, métodos, medio ambiente, mentalidad, dinero, los objetivos, que son la cantidad, la calidad, los costos, los plazos, que es el tiempo que nos vamos a demorar, y el control, que son las operaciones que vamos a realizar. Y entonces ya entrando al tema de procesos, para lograr todo este estándar de calidad del cual estamos hablando, nosotros debemos hacer el mapeo de procesos. ¿Y esto qué nos va a permitir? Entender el proceso claramente y la detección de cuellos de botella, el balance de línea. Yo, al respecto, normalmente cuando dicto este curso de manera presencial, esta sesión dura un poco más de tiempo y aprovecho y les paso un video que se llama La Meta, basado en el libro de Elian Goldratt. Les recomiendo que vean ese video, está en YouTube, o sea, ustedes entran a YouTube, ponen La Meta y se fijan que sea el video del libro de Elian Goldratt. Y es una historia teatralizada, porque es como una película, de una fábrica que enfrenta el tema de cuellos de botella y balances de línea. Dura como 45 minutos, entonces es imposible pasarlo en un seminario de una hora, pero ustedes lo pueden ver, aprovechen. Entonces, para poder ver el proceso como lo queremos ver, tenemos que saber quiénes son los proveedores, o sea, los que le dan entrada al proceso, quiénes son los clientes, tanto internos como externos. Eh, yo voy a poner un ejemplo. El cliente externo es el que va a comprar nuestro producto. El cliente interno es el que va recibiendo el proceso en las diversas etapas. O sea, por ejemplo, la máquina 2 es cliente de la máquina 1 y la máquina 3 es cliente de la máquina 2. Y entonces eso también lo tenemos que determinar. ¿Y con qué otros procesos se interactúa? Porque yo de repente en un mismo lugar hago diferentes cosas y una misma máquina va a ser compartida por diversos procesos. Pongamos en el caso de una oficina, eh, yo puedo pensar que el comprador va a comprar para todos los que necesitan en la oficina, entonces también es compartido. Estoy hablando de servicios con el caso de bienes. En ambos casos hay una participación compartida. Entonces, en el mapeo de procesos, yo tengo que determinar cuáles son las entradas del proceso
qué actividades están comprendidas dentro del proceso, quiénes van a ser los clientes del proceso, cuáles son las salidas, quién es el dueño, el que tiene que hacer el proceso, cuál es la misión y objetivos del proceso, o sea, qué tiene que hacer el proceso en sí, y los proveedores del proceso. Todo esto tenemos que hacerlo. Y ojo, que dentro de un proceso puede haber subprocesos, y lo vamos a ver ahorita en una lámina más adelante. Debemos identificar los procesos y ver sus interrelaciones. Normalmente se trata de hacer un mapa de procesos, que es una representación gráfica de esta estructura. Y el nivel de detalle va a depender del tamaño de la organización y de la complejidad de sus actividades. No es lo mismo mapear el proceso de la elaboración de un plato de ceviche en un restaurante que mapear los procesos de la construcción de un submarino nuclear. ¿Se dan cuenta la diferencia de tamaños? Entonces, nosotros tenemos el proceso desde la entrada, el límite de inicio, todo lo que sucede dentro del proceso, hasta el límite de terminación, que es cuando sale al producto. Cada cuadradito que ustedes ven es un subproceso. ¿Y por qué lo diagramo así? Porque acá lo vamos a ver. Yo acá veo un proceso y veo un inicio, los subprocesos y un final. Pero dentro de cada subproceso existen una secuencia de procesos. Entonces yo puedo llegar a diversos niveles de detalle dependiendo de lo que yo necesito presentar, analizar o en el fondo desarrollar. Ahora, en este momento de procesos, en el mapeo, ustedes ven que yo tengo la línea principal, que es la entrada y la salida, pero tengo procesos indirectos que van alimentando a la línea principal. Y si se dan cuenta, acá hay una siguiente etapa donde llegan a una segunda salida. Entonces se dan cuenta de que en los procesos puede haber diferentes composiciones, y eso es lo que tenemos que determinar para saber qué es lo que pasa dentro de la planta. Ahora, nosotros tenemos dentro de una empresa diversos tipos de procesos. Tengo los procesos de dirección o estratégicos, que son los que están vinculados al manejo de la empresa. Los procesos operativos o de realización del producto, que son directamente los que van vinculados a la producción o a la prestación del servicio. Y los procesos de apoyo que dan soporte a los procesos operativos. Entonces, si acá vemos ya a nivel de gráfico, yo me encuentro que tengo procesos estratégicos como el proceso de gestión integrado, investigación y desarrollo, el control gerencial, proyectos, planeamiento. De ahí vienen los procesos operativos que son logística, facturación, comercialización, distribución, producción, que son los vinculados al cliente, y el proceso de soporte, que puede ser seguridad y salud ocupacional, contabilidad, control de calidad, auditoría interna, recursos humanos, seguridad civil, medio ambiente. Ayer hablábamos de los procesos amigables con el medio ambiente, comunicaciones, mantenimiento, el área de sistemas. Entonces, esta diagramación de procesos
puede llegar a ser bastante compleja dependiendo de los niveles de detalle que querramos y qué procesos queramos integrar. Entonces, esta diagramación debe llegar a una explicación visual de cómo fluye el proceso. Tengo una entrada, un proceso, una salida, y eso hay que trabajarlo mediante un diagrama de flujo que permite visualizar qué es lo que está pasando. ¿Ok? Entonces, yo tengo un símbolo que sirve para el inicio y el final. Los rectángulos significan procesos. Los rombos significan toma de decisión, una pregunta. Y tiene diversas salidas. Puede ser un sí, puede ser un no. De ahí tengo este gráfico que es como un rectángulo, pero con una curva en la parte de abajo, que son documentos generados. Y tengo los conectores que sirven para unir procesos dentro de una página o cuando tengo que cambiar de página porque el tamaño del diagrama es demasiado grande. Entonces, un poco como ejemplo, yo tengo un inicio, una actividad 1, tomo una pregunta, la actividad 1 salió bien, si es sí, paso a la actividad 2, si es no, hago la actividad correctora y vuelvo a entrar a la actividad 1. De ahí, en la actividad 2, documento que puede ser un plan, un diagrama, y paso a la actividad 3. Y de la actividad 3 paso a las 4 y llega al final. Si se dan cuenta, he usado casi todos los símbolos. Lo único que no he usado ha sido conectores, pero es la forma como se arma un diagrama de flujo. Ahora, dentro de este diagrama de flujo, yo puedo tener, por ejemplo, como en este caso, recepción de programa y pongo acá preparación de goma y pongo trasvasijar goma a estanque. Pero yo puedo esta preparación de goma llevarla a un nivel de detalle donde se vea toda la secuencia de la preparación. Y de ahí regreso a trasvasijar al estante de goma, registrar sobrantes, o sea, exactamente todo lo que se ve acá. Pero este lo abría al detalle porque es un proceso que me interesaba mostrar. Entonces, en el momento en que yo desarrollo estos diagramas, debo determinar qué nivel de detalle quiero ir desarrollando. Ahora, también tengo una forma de hacerlo por quién lo realiza. Acá estoy poniéndolo, por ejemplo, en un hospital. Tengo la admisión que se realiza en el área de administración. El servicio de hospitalización que comienza con el triaje que lo hace una enfermera y el médico que hace un análisis clínico. De acuerdo a las indicaciones, el médico puede enviar a un pabellón quirúrgico o puede enviar a un área de diagnóstico. Si se dan cuenta, no solo voy de arriba hacia abajo, sino también estoy identificando a todos los actores del proceso y dentro de cada uno de ellos voy poniendo las acciones que van realizando. Esta es otra forma de armar un diagrama de flujo. Entonces yo tengo los participantes, las actividades, las decisiones y los documentos. Ahora, la caracterización de procesos. Esto es describir un proceso. Esto nos permite mirar que el proceso se lleve a cabo de una manera eficaz.
hay que mirar todas las actividades relevantes que se realizan dentro de un proceso. O sea, yo en la vez pasada, hace unos minutos, les hablaba de, por ejemplo, la construcción de un submarino nuclear. La construcción de un submarino nuclear es tan compleja que su mapeo requirió el diseño de un sistema de control especial en su momento para poder manejar este volumen de operación. Y ahí fue que se crea lo que se conoce como PERT-CPM, que es un sistema de gestión de proyectos donde se inicio, final, tiempos, tolerancias. Lo más simple del PERCPM que se ha recuperado al uso diario por la mayor cantidad de personas es el diagrama de Gantt. Ahora, en la caracterización del proceso igual yo tengo la entrada, lo que se va haciendo, las salidas, pero tengo un responsable, tengo objetivos, tengo los documentos, registros, los indicadores. Hoy día tienen que tener mucho cuidado con los registros, porque todos los sistemas de gestión de la calidad requieren un control de registros para, si sucede algún problema, poder identificar dónde se generó el problema y de esa manera poder solucionarlo. Esto va a nivel de sistemas de gestión ISO, como también va a nivel de sistemas de gestión HACCP en la industria alimentaria, poder determinar si es que algo salió mal y el producto no puede salir al mercado. Entonces, lo voy a mejorar. Todo servicio siempre es susceptible de ser mejorado. Y una de las cosas que yo debo hacer es dividir los procesos. Debo darle un enfoque sistémico, o sea, crear sistemas dentro, y cuando hablo de sistemas me refiero a casi como biosistemas dentro de la empresa. Utilizar herramientas para visualizarlo, diagramas de flujo, simular procesos de atención, por ejemplo, líneas de espera. Nosotros hemos hablado de los momentos de verdad en el pasado, en las clases anteriores. Si ustedes se dan cuenta, una cola donde la gente espera también es un momento de verdad. ¿Ok? Y este tema de la teoría de colas y eso hay que controlarlo mucho, porque no hay una forma más fácil de perder clientes que son estas colas. Yo les pongo un ejemplo, hay un estudio realizado de que si uno llega a un grifo a echar gasolina y delante de uno hay más de 2 autos en la cola que tengo que esperar, lo normal es que me retiro del grifo y voy a un grifo siguiente donde no haya esa cola de 2 autos. Entonces, por eso es que ustedes siempre se dan cuenta de que en la mayoría de grifos están diseñados de que cuando uno llega, siempre hay un espacio para que uno se coloque detrás de un auto que esté echando gasolina. Es rarísimo que no haya ningún sitio libre detrás de un auto que esté echando gasolina. ¿Por qué? Porque eso generaría pérdida de clientes. Y eso es parte de esta teoría de colas. Lo siguiente hay que simplificar, los clientes somos reacios al cambio, siempre se considera que lo nuevo es inseguro. Ahora, vamos a hablar de un tema que es el diseño de plantas. Y más que el diseño, la disposición de plantas. Y esto, como les digo, funciona para oficinas, funciona para talleres. Hay que tener mucho cuidado con esto,
porque es uno de los generadores de cuellos de botella y de problemas más grandes que hay. En un sistema de disposición de planta, yo tengo primero la integración total, o sea, que todo se asocie fácilmente. Segundo, el principio de mínimo recorrido, o sea, el producto debe pasar la mínima distancia dentro de la planta. Porque si va, viene, no. Debe tener lo más continuo posible. Esa famosa línea de producción que ustedes han visto en tantos videos, donde al principio de la línea empiezan a armar un carro y al final sale un carro armado. Eso hay que tratar de que funcione para todos nuestros procesos dentro de lo posible. Y esto va como el principio del flujo óptimo. De ahí un tema de seguridad y satisfacción. La flexibilidad para adaptarse a todo lo que hacemos en la planta. Y hay un principio que es el de espacio cúbico. Esto ustedes lo deben aprovechar. Yo les pongo un ejemplo. Yo manejo en tema de producción, un tema de industria alimentaria con líquidos. Y nosotros lo que hacemos para ahorrarnos el tema de bombeos y de manejos de ese tipo es cuando yo recibo mi materia prima, yo debo bombearla a través de unos filtros a un tanque de almacenamiento donde voy a alimentar a los procesos. ¿Qué hicimos? Primero, colocamos este tanque de almacenamiento en el tercer piso, perdón, en el cuarto, en el techo. Este bombeo aprovecho y lo bombeo hasta el cuarto piso y se almacena después de haber pasado por los filtros. A partir de ese momento, todo el proceso productivo funciona por gravedad. O sea, yo alimento mi tanque de fabricación simplemente abriendo llaves y cae desde el cuarto piso hasta el tercero, donde está el tanque de producción, que está colocado en desnivel con las máquinas llenadoras. Entonces, cuando tengo que llenar, abro el tanque de producción donde ya el producto ha sido hecho y este, por gravedad, pasa a los tanques de las máquinas llenadoras. O sea, realmente nos ahorramos un montón de electricidad. Y la única bomba que uso en ese nivel es una bomba para pasar el producto ya elaborado antes de ser llenado por unos filtros que son simplemente para garantizar que no hay ninguna impureza y que el producto tenga un brillo especial. Pero es la única bomba. Entonces, esa es una característica del diseño de planta. La idea de una disposición de planta es mejorar la productividad, es reducir costos, ¿ok? Una buena disposición de planta solo se supera cuando uno instala nuevas máquinas para operaciones productivas, pero si yo tengo una disposición de planta bien hecha, me ahorro un montón de dinero. Entonces, si yo hago una gerencia por disposición, logro productividad. Y la disposición, el layout, es un manejo de mano de obra, más materiales, más maquinaria, más métodos, más medio ambiente. O sea, todo está interrelacionado. ¿Ok? ¿Cuándo hacer una disposición de planta?
cuando yo voy a instalar una nueva planta, de todas maneras la debo hacer para que me quede bien. Cuando estoy creando o eliminando líneas de productos, porque es el momento donde puedo en la creación incrementar nuevos equipos o en la eliminación retirar equipos. Cuando hago modificación de diseños, cambio la secuencia de operaciones. Cuando hay cambios en los volúmenes de la demanda y requiero elevar mi nivel de producción. O cuando hay cambios administrativos. ¿Ok? Algo que yo les voy a contar es, existen en Lima muchas plantas que fueron creadas de una manera bastante antitécnica. Yo he visitado cuando estudiaba plantas donde en algún momento alguien importaba un producto y se dio cuenta que lo podía fabricar en el Perú y trajo una maquinita para hacerlo y lo empezó a producir. Y cuando el volumen de producción aumentó, trajo otra maquinita y la planta fue creciendo de esa manera y entonces lo único que hacían era arrimarse un poquito y meter una máquina nueva y otra y nunca nadie hizo un estudio. Y cuando uno entraba, el caos y el desorden era espectacular. O sea, yo he hecho estudios para una redisposición de planta en este tipo de fábricas que cuando lo hemos hecho, eh, hemos solucionado problemas. Yo recuerdo haber llegado a una fábrica textil en la que estuve durante 3 meses, que lo que hacía era estampar polos con máquinas automáticas. Y tenían una máquina nuevecita que era lo más moderno que había. Y tenían una máquina antigua que la tenían abandonada, porque cuando llegó la nueva, siempre que llega lo nuevo te olvidas de lo antiguo. La habían abandonado y estaba ahí, ni siquiera funcionaba. Y cuando empezamos a ver el tema, resulta de que habían procesos que estaban haciendo cola esperando la máquina último modelo y no requerían el grado de sofisticación de esa máquina. Entonces, iniciamos un proceso de rescate de esa máquina antigua. Logramos, estos son unas máquinas que tienen brazos y eso va dando vueltas y se hace una etapa del proceso de estampado. Esta máquina tenía, si no me equivoco, eran 10 o 12 brazos, 10 creo. Logramos recuperar 6 brazos. Entonces, su capacidad de producción era la mitad de la que originalmente tenía, pero hacía cosas que ya no tenían que esperar a la otra máquina y le daba más libertad a la otra máquina. Y resulta que el dueño se había mandado traer una más moderna aún que iba a llegar. Y un día me dice, bueno, cuando llegue la nueva, botaremos esa máquina que le funcionan 6 brazos y pondremos la nueva. Y yo le dije, mira, ¿sabes qué? Esa máquina que tienes ahí te está salvando muchos temas sin usar las máquinas nuevas. Entonces, mi opinión es que debemos mantener esa máquina. Y él me dijo, pero ya no hay sitio para que entren las 3 máquinas juntas en la planta. Y entonces lo que yo hice, primero ya tenía las medidas de las máquinas que habían, tomé los planos de la máquina que venía y tomé los requerimientos de seguridad y defensa civil para plantas de estas características, que siempre hay que tenerlos en cuenta porque defensa civil nos exige determinados espacios para pasillos, determinadas áreas de seguridad. Y entonces,
aplicando ciertas técnicas que se usan para el proceso de disposición de planta, hice los planos y determiné de que sí entraban las 3 máquinas en esa planta de producción. Y bueno, yo me retiré poco tiempo antes de que llegara la máquina, pero dejé todos los diseños hechos y posteriormente pude conversar con gente que se quedó en la empresa y me comentaron de que sí, llegaron a colocar las 3 máquinas en la planta, cosa que no habían pensado que era posible. Entonces, cuando yo hago un buen diseño, debo minimizar los tiempos muertos de los empleados y máquinas resultantes de movimientos innecesarios. O sea, los empleados y las máquinas no deben tener tiempos muertos haciendo movimientos innecesarios. O sea, si yo llevo una pieza y la vuelvo a traer y la vuelvo a llevar y la vuelvo a traer, estoy perdiendo el tiempo. ¿Ok? Evitar la utilización despareja, eso que genera embotellamientos. O sea, resulta que de repente tengo un proceso muy rápido y a continuación uno muy lento y entonces empieza a amontonar antes de ese proceso. Y eso significa minimizar los inventarios en proceso. Debo minimizar los costos de manipulación de materiales, los costos de operación y mantenimiento del equipo. O sea, si yo tengo una planta bien organizada, el mantenimiento del equipo va a ser mucho más eficiente y el lugar de trabajo va a ser más seguro y más placentero. Yo tengo tipos de disposición. El primero es por producto. Los componentes se ordenan de acuerdo a las etapas progresivas a través de las cuales avanza la fabricación. Eso es la famosa línea de producción en serie. De ahí tengo por proceso. ¿Eso qué quiere decir? De que yo tengo todos los tornos en un sitio, todas las fresadoras en otro sitio, todo. Estoy hablando de una metalmecánica, ¿ok? Y entonces las piezas van al proceso y dependiendo del proceso que requieran se hacen. ¿Cuál es la característica? Cuando yo tengo por producto, los equipos están colocados de manera en que se acomodan a la elaboración de un producto en particular. Y yo puedo tener tantas líneas como productos tengo. Cuando yo hago por proceso, yo puedo producir diversos productos usando las mismas máquinas, pero ahí sí empiezo ya con los desórdenes. Y por posición fija, este es un sistema en el cual el producto está colocado en un lugar y todo va hacia el producto. Este se usa cuando no es posible utilizar los otros. O sea, por ejemplo, voy a construir un buque. El buque es tan grande que no lo voy a estar moviendo a través de una línea de producción. Entonces, el buque está en el dique y todo va hacia el buque. Los equipos de soldados, los equipos, la construcción de aviones. O sea, esos son los que van a posición fija. Entonces, el caso de una línea de ensamblaje, yo tengo la materia que entra y tengo diversas máquinas. Cada letra es una máquina diferente y voy siguiendo en línea. Acá hay un material B que se produce, entra a la línea y sale el producto y va al almacén o al despacho. Esto es lo clásico de una línea. Esto es el diseño por proceso.
¿ok? O lo que se llama proceso por taller. Entonces yo tengo todos los tornos en un área de la empresa, todas las fresadoras en otra área de la empresa, todos los taladros en otra área de la empresa, el área de ensamblaje en otro lugar y el área de acabado. Y los productos se van moviendo de acuerdo a lo que necesitan. Eh, ¿Qué sucede? Esto se presta, como digo, cuando tengo muchos productos que usan diferentes equipos y no tengo tantos equipos como para por producto. Ahora, cuando uno tiene un diseño de este tipo por taller, ustedes se dan cuenta de que empiezan a haber cierto tipo de cruces y de superposición. Eh, una de las características, y existe un sistema que es bastante interesante de hacer, o sea, yo lo he hecho alguna vez. Yo coloco todas las máquinas como están y en el sitio donde está cada máquina pongo un clavito en el plano. Y de ahí cojo cada producto de la empresa y hago el recorrido entre las máquinas del producto con un hilito de un color. Y entonces yo tengo un hilito rojo, un hilito amarillo, un hilito verde. Y yo lo que tengo que ver es dónde se cruzan y se superponen. Y al final, si uno se descuida, lo que va a tener es una telaraña que da miedo mirarla. Eso es lo que tenemos que tratar de evitar cuando hacemos una disposición de planta. Ok, ahora, existe un sistema que es por celdas de manufactura, donde yo coloco ciertos grupos de procesos, ok, donde yo voy haciendo pequeñas líneas de producción que hacen componentes que después se van a ensamblar. Si se dan cuenta acá, las flechas son mucho más ordenadas, ok, y se trabaja acá familias de piezas. Entonces tengan en cuenta que eso es algo que también funciona. Ahora, de acuerdo al sistema productivo que tengamos, eh, yo tengo el layout de almacenamiento, que es colocación de los diversos componentes en un almacén. Eh, Esto es para manejo de almacenes. En los almacenes yo también debo tener disposición de planta. Todo el mundo piensa así, los almacenes son anaqueles, son esto, y yo debo colocar los productos más pesados en el piso. Los productos, conforme van perdiendo peso, van subiendo su posición dentro de las estanterías. Eso hay que tenerlo en cuenta. También debo cuidarme de tener los productos de más alta rotación cerca a la puerta, los productos que menos se mueven un poco más lejos. Entonces, ese es el layout de un almacén. Tengo la disposición de marketing, que es donde yo acomodo los productos de manera en que facilitan la venta de un producto. De acuerdo a los tipos de venta que tengo, yo acomodo los productos. Esto se usa mucho en las líneas de piqueo, se llama, que es las líneas de preparación de pedidos. Eh, Muchos de ustedes han visto estos folletitos de venta directa, los que usa Unique, Ebel, Avon, Jambal. Si se dan cuenta, en uno de estos folletos puede llegar a haber 600 fotos diferentes
y de repente podemos llegar a tener eh, cerca de 6.000 productos. Eh, suena exagerado, pero es un poco el tamaño. Yo he manejado un centro de despacho de una de estas empresas de venta directa. ¿Y por qué tantos ítems? Porque si bien en la foto aparece un lápiz labial representa por lo menos 12 colores. Y un esmalte de uñas son 12 colores más. Y una sombra de ojos igual. Y cuando van a la parte de ropa, hablemos de ropa interior, un brasier puede tener 3 o 4 tallas y 3 colores. Y una truza igual 3 o 4 tallas y 3 colores. Entonces, si se dan cuenta, el número de ítems se empieza a volver monstruoso. Entonces uno tiene que preparar líneas especiales para poder abastecer al mercado. Y viene el layout por proyecto, que es ordenar los componentes en situaciones especiales. Y acá, ¿qué puede pasar? Pueden pasar muchas cosas, como por ejemplo, voy a hacer una venta navideña. Y entonces acomodo vea y los pueda comprar. ¿Ok? Entonces, esta es la parte que vimos como diseño de planta. Y regresamos al tema. Integración total, mínimo recorrido, óptimo flujo, seguridad y satisfacción, flexibilidad y utilización del espacio público. Lo que mencionamos al principio, lo reitero, es lo que tienen que tener en cuenta. Esto de ahora. Para cualquier duda sobre los temas tratados el día de hoy, pueden hacerlas en este momento. También les dejo mi, que es oscarfigari@hotmail.com, y mi WhatsApp, que es el 999409560. En cualquier momento me pueden hacer consultas, como les digo, siempre las respondo. De repente me puedo demorar un poquito, pero las respondo igual. Esta semana acabamos los temas de la parte de procesos, y la próxima semana vamos a ver, voy a dar el detalle. Siempre me gusta eh, mañana vamos a hablar de lo que es nuestra capacidad de producción y la automatización. El sábado ya entramos a los temas financieros, vamos a hablar de los requerimientos para la implementación del proyecto y la valorización del proyecto. El lunes 19 vamos a hacer la determinación de ingresos. El miércoles 10 vamos a hablar de punto de equilibrio y presupuestos. El
jueves 22, un tema que siempre les gusta y donde hay mucha participación porque todo el mundo pregunta, que es los modelos societarios, tributarios y laborales. Y otro tema que también siempre llama la atención, que es el día sábado 24, que es el tema del cronograma de implementación y el proceso de formalización. Todo eso va a ser la próxima semana. O sea, mañana vamos a ver capacidad de producción y automatización y el sábado empezamos con los temas de valorización. ¿Ok? Estoy a su disposición para cualquier consulta. Estos temas que tratamos el día de hoy a veces pueden parecer un poco áridos, pero cuando uno empieza a poner un negocio se da cuenta de que se convierten en temas trascendentes. Desde cómo, porque yo he hablado de maquinarias, he hablado de una industria metalmecánica, pero también puede pasar de que yo pongo un restaurante y tengo que tener cómo recibo los insumos para preparar los platos, por dónde entran, tengo que tener cuidado de que estén lejos de contaminación, por dónde salen los desperdicios, por dónde van a pasar estos procesos de preparación hasta que salen al comensal. Y ahí hay toda una ruta y exactamente igual que una planta de producción de este tipo, cómo va terminando el ruteo. ¿Ok? Entonces, cualquier duda, cualquier pregunta que tengan, me la hacen llegar, quedo a su disposición. Y los espero el día de mañana para continuar con estos temas. Muchas gracias, les agradezco su participación y nos estamos viendo el día de mañana. Cualquier pregunta que tengan me la pueden hacer llegar a mi, como le digo, a mi correo o a mi WhatsApp si también lo desean.